El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá mintió al acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de derrochar en estancia en Palacio Nacional, un monto que aseguró es mayor al haber por retiro de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes han empezado a renunciar a sus cargos, algo que será efectivo hasta agosto de 2025 para asegurar este pago vitalicio. Los haberes por retiro son nada comparado con lo que recibe el director del Banco de México, de Nacional Financiera, del Banco Banobras y una serie de entidades de este país. Nada comparado con lo que nos cuesta mantener a Palacio Nacional para que viva una sola persona, acusó el ministro Carrancá, autor del proyecto que busca cancelar la elección de jueces y magistrados, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva. Fuentes de Presidencia confirmaron a la reportera Nancy Gómez de Sin embargo que al día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no se muda al departamento de Palacio Nacional, ya que desde la semana pasada la titular del Ejecutivo Federal explicó en su conferencia mañanera que sigue viviendo en su departamento ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, e indicó que informará cuando se mude a Palacio. La Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en agosto pasado que entre enero y este mes se gastaron para todo Palacio Nacional un monto de 3.920.004 pesos y de 276.450 pesos de luz del primero al tercer bimestre. Los mismos datos que obran en la respuesta a la solicitud 33002632400235 dan cuenta que en estos primeros 8 meses del año se gastaron 88.052 pesos en servicio de jardinería y 10.121.027.66 en servicio de limpieza. Lo cierto es que en Palacio Nacional no solo vivirá la presidenta. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, laboraban en esta sede 147 trabajadores. En este recinto se encuentran además las oficinas de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Hacienda, además de jardines, museos y murales que forman parte de los circuitos culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México. La respuesta del ministro González Alcántara Carrancá se enmarca en los cuestionamientos que pesan sobre los lujos que imperan en el Poder Judicial y sobre todo en la manera en la que 7 ministros han asegurado su haber por retiro vitalicio al renunciar a formar parte del proceso electoral de juzgadores. Lo cierto es que la misma Corte ha reconocido algunos de los gastos superfluos que se les han atribuido. Por ejemplo, el 11 de mayo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador leyó una serie de lujos que tenían en la Suprema Corte. De estos, algunos fueron confirmados por el propio tribunal en respuesta a la solicitud 3000-3052-3002-196. Esta instancia informó que, en efecto, los ministros tienen a su disposición hasta 3 tablets, además de equipo de cómputo que les es pagado por el erario, al igual que 2 celulares cada uno con servicio de Internet. También señaló que el pago de gasolina se cubre con recursos públicos, pero precisó que la asignación de gasolina se realiza por vehículo y no a personas servidoras públicas en específico. En esa misma solicitud, la Suprema Corte reservó la información, por cuestión de seguridad de los ministros, sobre si cuentan con 2 vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos. Lo mismo hizo con el requerimiento de la instalación de videovigilancia en sus casas con cargo al erario público, sobre si cuentan con escoltas y si después de jubilados cuentan con vehículos blindados. Sin embargo, informó cómo la Suprema Corte paga los haberes por retiro de los ministros Arturo Saldívar, Eduardo Medina Mora, Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Franco González Salas, José Ramón Cosío Díaz, Juan Silva Mesa, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Huitrón y Olga Sánchez Cordero.
Los 11 ministros de la Suprema Corte perciben un salario mensual neto de 206.948 pesos. En el caso de Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Ramón Cosío Díaz, Juan Silva Mesa, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Huitrón y Olga Sánchez Cordero, cada uno de ellos recibe un pago mensual de 165.558 pesos, es decir, el 80% del monto que ganan los actuales miembros del máximo Tribunal de Justicia del país. El ministro Arturo Saldívar tiene un haber por retiro mensual de aproximadamente 190.392 pesos. En el caso de Eduardo Medina Mora, quien dejó su cargo en medio de investigaciones de corrupción, al haber estado solo 4 años, 6 meses y 29 días, recibe alrededor de 62.000 pesos. Cuando los ministros se retiran sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tienen derecho a esta remuneración, pero de manera proporcional al tiempo de su desempeño, como sucede con Eduardo Medina Mora, quien estuvo poco más de 4 años, y Arturo Saldívar, quien se desempeñó como ministro 13 años. En el mismo supuesto estarán los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, que percibirá, según un cálculo hecho con el actual salario mensual neto, alrededor de 76.570 pesos luego de que su renuncia se haga efectiva en agosto de 2025. En el mismo supuesto, Juan Luis González Alcántara Carrancá recibirá más de 90.000 pesos mensuales, Javier Lainez Potisek 134.516, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 175.905 pesos, Alberto Pérez Dayán 175.905, Jorge Mario Pardo Rebolledo 198.670 y Norma Piña Hernández 134.516 pesos. Estos montos son aproximados ya que los haberes por retiro tendrán que calcularse con el salario previsto para 2025.